Hola, soy Cata Arteaga y estoy feliz de poder compartir un poco de la sabiduría de mi ser con el tuyo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones con mi ser. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con mi ser. Ha pasado mucho tiempo desde el último episodio que hice y han pasado muchas cosas también en mi vida desde ese último episodio, pero me salió una notificación de mil personas que han escuchado o han descargado mis episodios y eso me motivó a seguir con este podcast donde comparto las cosas que me han pasado, las cosas que me han movido y una forma diferente de verlas ahora que he pasado por un desarrollo de conciencia y por aprendizajes en mi vida. Este episodio he pensado mucho en hacerlo porque es un tema que divide mucho a las mujeres, más que todo, que somos las que manejamos el tema de la maternidad. Y pues quiero compartir mi historia. Quiero compartir mi historia porque tal vez haya mujeres allá afuera que se pueden identificar con esto, pero que se sienten, no sé, juzgadas, atacadas y prefieren no dejar salir las cosas tal y como les han pasado. Em, yo tomé la decisión consciente junto con el esposo de quedar embarazados y pues nosotros ya llevábamos 7 años solos y empezamos a buscar quedar en embarazo. La búsqueda duró un año, así que fue un proceso bastante largo. Yo en ese momento no tenía ni idea, pero ya estaba pasando por perimenopausia, porque yo en este momento tengo menopausia temprana, o sea que en el momento en que eso estaba pasando, hace 8 años, yo ya estaba atravesando perimenopausia y tal vez haya sido pues una de las razones por las que nos demoramos tanto en quedar en embarazo. En todo caso, me obsesioné mucho. Todas las, cada periodo, cada mes, era midiendo los días, haciendo cálculos y obsesionándome como cuando a uno le pasa que quiere algo, lograr algo y bueno, eso fuera como se me volvió en mi vida completa. Hasta que un día ya de tanta ansiedad que estaba manejando dije no más, ya lo que va a hacer es, y si no fue tampoco fue, entonces decidí que nos íbamos a quedar solos y listo, y vamos a hacer una vida muy feliz solos también, y como todo en la vida, en el momento que uno suelta, todo fluye. Así que en el momento en que ya me había hecho la paz y me había echado a la pena con no ser madre, pues sucedió. Quedé en embarazo y fue, la verdad, un embarazo muy tranquilo. Quedé en embarazo a mis 37 años y solamente tuve un poquito de náuseas en los primeros meses, pero nada terrible. Y todo el embarazo estuvo hermoso. O sea, la chiquita ni siquiera casi se movía, no eran esos patadones fuertes que muchas mamás se quejan. Me fue muy bien durante todo el embarazo, pero a la hora del parto yo estaba muy asustada. Ya tenía mucho susto que fuera a haber un desgarre. Yo sabía que quería tener un parto en el agua y afortunadamente pues acá en un hospital público había la opción, entonces yo había expresado eso y pues el día que llegó, el día que empecé a tener contracciones, todo empezó como a las 5 de la mañana, pasé todo el día en la casa, en ese momento mi mamá había llegado para acompañarme en el nacimiento de la niña. Ella se quedó conmigo 6 semanas, después mi hermana vino otras 2 semanas, entonces estuve 8 semanas, estuve acompañada, que eso en realidad ayuda muchísimo.
Pero pues obviamente uno, siendo migrante, ya después de ese tiempo ya queda uno absolutamente solo con el esposo y eso hace parte de la historia que les voy a seguir contando. Em, entonces, como yo quería parto en el agua, no permitían em, que me pusiera epidural porque necesitaba estarme moviendo dentro de la bañera. Cuando llegué a la clínica, las contracciones ya estaban pues cada 3 minutos, ya estaban eh, bien fuertes. Y cuando llegué al hospital me revisaron y ya estaba por la mitad. Uno debe dilatar 10 centímetros, ya estaba en 5, entonces perfecto. Llegué como a las 8 de la noche al hospital. Seguí en esas, me metieron eventualmente a la bañera, pero desafortunadamente rompí fuente en la bañera. Cuando ya rompí fuente, les tocó sacarme de la bañera para poder hacer monitoreo a la bebé y terminé pues teniendo un parto pues sin nada de anestesia y por fuera del agua. Fue bastante doloroso. Fue una de esas cosas que quedé impresionada con la sabiduría del cuerpo porque yo tenía miedo de pujar, pero el cuerpo solo lo hace por uno, básicamente. Uno simplemente lo ayuda con un poquito de fuerza, pero el no tener anestesia me permitió experimentarlo todo tan vívido, tan doloroso al mismo tiempo. De tanto susto que tenía yo de pujar y de desgarrarme, les tocó cortar porque ya llevaba mucho rato pujando y nada que salía. Entonces ya la doctora tomó la decisión de rajar. Y pues ahí ya salió la bebé, nació a la 1:23 de la mañana. em, y desafortunadamente quedó algo de placenta dentro y me empecé a desangrar un poco. La doctora afortunadamente fue muy hábil y logró retirar la placenta que había quedado y pues no me tuvieron que llevar a operación, pero sí perdí muchísima sangre. Creo que entre 1 y 2 litros. Quedé pues como muy débil y después ya la estadía en el hospital fue bastante difícil porque pues yo había tomado la decisión de amamantar a la niña y cada que venía una enfermera me daba una posición diferente de cómo sostener a la niña, de cómo pegarla y eso es toda una ciencia. Entonces, mientras uno no sabe, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y fuera de eso, tuve distensión en la vejiga, entonces me dejaron un día extra en el hospital, que fue bastante difícil para mí aceptarlo, pero bueno, al final terminé llegando a la casa después de 2, 3 días en el hospital. Y bueno, sí, aquí con la ayuda de mi mamá, extremadamente cansada de no dormir, porque obviamente todos los padres sabrán que es un trabajo de 24 horas de despertar, alimentar, sacar gases, cambiar pañal y eso se queda uno como, yo siento que es coadora, no, más bien como una lavadora en la que uno se mete y es un ciclo que revuelca uno y lo revuelca uno sin parar. Entonces, yo ya aquí en la casa intenté, nunca me imaginé, la verdad, que pues o no me explicaron cómo era la amamantada y pensé que simplemente si no era capaz de que se pegara bien de un lado, podía dejar ese lado tranquilo y ya, pero desafortunadamente cuando la niña tenía 4 semanas me dio una mastitis impresionante. Fui donde un médico general que me dio muy malos consejos y me dio un antibiótico incorrecto para el tipo de infección que tenía. Terminé fue con un hueco impresionante en el seno izquierdo, extremadamente doloroso, pero yo así todo insistía en seguir alimentando a la niña. Y cuando fui a la revisión de las 4 semanas con la enfermera, me mandó inmediatamente para el hospital. Necesitaba irme para el hospital por esa mastitis y me dejaron de nuevo ya una semana interna con
antibiótico intravenoso y pues tratando y haciendo el drenaje. Fue una situación bastante traumática en ese momento con una recién nacida de nuevo en el hospital. Desafortunadamente en el hospital pues les tocó enviarme a donde nacen los bebés, pero como ella no era recién nacida, el trato no fue el mejor, no sé, porque pues las enfermeras se veían como mal genio de que uno estuviera ahí ocupando una cama y ellas están acostumbradas a que las mamás recién son unos días y ya las despachan, pero a mí me tuvieron una semana ya. Fue bastante difícil para todos, no solamente para mí, sino pues obviamente para el esposo, para la mamá, para todo el mundo fue complicado haber estado de nuevo en el hospital. Y fuera de eso, pues la niña no era la que mejor dormía. Entonces fue bastante difícil. Ya después volví a la casa y ya se le estaba acabando el tiempo a mi mamá. Después vino mi hermana, pero después hubo grupos a los que fui con otra de las enfermeras que nos llevó a un grupo de madres. Me dijo, La niña está sobrecansada, la niña no está durmiendo lo que debe dormir". Yo simplemente asumía que los niños dormían cuando estaban cansados, pero no, lastimosamente no era así. Yo tenía que hacer que ella durmiera las siestas, yo tenía que inducir ese sueño y tener la paciencia de hacerla dormir y que durmiera no sé cuántas horas, ya ni me acuerdo. Em, pero ese siempre fue el tema más difícil para mí, la dormida. El agotamiento profundo em, de una niña que no duerme, que se levanta 4 veces en la noche a llorar, que no recibía ni chupo ni tetero, solamente recibía el pecho. em, todo eso me empezó a llevar a una depresión muy profunda, muy, muy, muy profunda. El cansancio, el agotamiento, el no saber qué es lo que uno está haciendo, el sentir que nada de lo que uno hace está bien hecho. Obviamente, después de que ya se fue la ayuda, se fue mi mamá, se fue mi hermana, el esposo fue, mejor dicho, no pude encontrar un mejor compañero para este trabajo de ser madre. Él se encargó de absolutamente todo lo que había que hacer en la casa. Me dijo, enfócate solo en la niña. Pero así todo era difícil. Es difícil uno pasar de ser su propia persona y encargarse solamente de sus cosas y de ser una persona exitosa en su trabajo a ser un banco de leche que no puede dormir y que solamente se puede dedicar a mantener a un ser humano vivo. Yo no tenía energía para hacer nada más en la casa y me sentía totalmente inútil de no poder hacer nada más en la casa, aunque yo sabía que pues él no pensaba eso, ni mucho menos me sacó nunca en cara no haber lavado unos platos o haber lavado ropa, para nada, nunca. Pero uno en su cabeza siente eso, uno en su cabeza siente que uno no es suficiente, que no está haciendo lo que debería hacer, pero el tiempo se va volando cuando uno está cuidando a un bebé. Uno no se da cuenta y ya se fue todo el día. Ya después en la noche no se duerme. Cada que llegaba la noche me cogía una ansiedad impresionante porque sabía lo que me esperaba. Una bebé despertándose 4 veces en la noche a llorar. Em, y en realidad esto siguió así sucediendo y pasó durante 3 años y medio. Su primera noche completa la durmió a los 3 años y medio. Entonces es extremadamente difícil manejar ese tema. El agotamiento es real y no sé, yo, s- yo siento que hay muchas mamás allá afuera que tal vez pasan por esto, pero que la expectativa es que tienen que ser súper felices y que tienen que ser las más agradecidas porque tienen a su bebé, cuando hay tantas personas en el mundo que quisieran ser madres y no pueden. Sí, es cierto, pero también es cierto la parte difícil, la parte complicada, la depresión.
la depresión postparto, el no tener ninguna razón, pero llorar día de por medio, el sentirse que uno no sabe lo que está haciendo, el sentir que se equivocó cuando decidió ser madre. Es todos esos sentimientos, todas esas emociones, es no sentirse mal porque uno no se enamoró de la bebé a la primera vista. Es todas esas emociones que llegan a revolcarlo a uno más de lo que uno ya está revolcado. Son cosas difíciles que tal vez en el mundo de la maternidad las mujeres han mantenido calladas y prefieren no hablarlas. Tal vez es ese miedo a ser juzgadas afuera, es ese miedo a quedar como malas madres porque son capaces de hablar su verdad y decir, no estoy enamorada de mi bebé y no tiene nada de malo. Es un ser humano que así haya estado 9 meses en la barriga de uno, uno no los conoce cuando salen. Uno no sabe quiénes son, uno aprende a conocerlos el día a día y uno aprende a amarlos, pero no todo el mundo se enamora de ellos a primera vista. Y yo siento que es una cosa que las madres deben empezar a ser más abiertas cuando están pasando por esas cosas, porque yo fui extremadamente terca, orgullosa, no quise buscar ayuda afuera, que yo siempre me consideré una persona súper positiva y yo sentí que yo era capaz. Uno siempre siente que uno es capaz solo, pero yo siento hoy en día que si hubiera tratado de buscar ayuda psicológica afuera, tal vez no me hubiera demorado tanto en salir de esa depresión que me duró más o menos año y medio, en el que yo simplemente no le encontraba sentido a las cosas. Y era muy difícil porque pues tenía que estar ahí para ella. Entonces, la verdad, con compartir esta experiencia, quiero que aquellas mujeres que tal vez estén pasando por eso o que estén pensando en ser madres se den cuenta que no todo es tan color de rosa como siempre lo pintan afuera. Obviamente están las madres que, mejor dicho, nacieron para ser madres y son las más felices del mundo y para ellas. Y es cierto que se enamoran a primera vista de sus bebés. Eso obviamente también existe, pero está el lado del que nadie habla y el que por eso quiero hablar hoy acá. Ese lado difícil, ese lado de la ansiedad, de la depresión, ese lado oscuro de sentir que se equivocaron al querer ser madres. Todo eso es real y todo está ahí. Entonces, una invitación para aquellas personas que deciden tomar ese camino, sepan que no están solas, sepan que es normal que pasen todas esas cosas y que sepan que afuera hay ayudas que puedan buscar para poder salir un poco más rápido de ese hueco tan grande en el que uno se mete cuando está en toda esa lavadora de emociones, subes y bajas y de no saber qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Hay apoyo afuera, pero es tratar de no encerrarse porque es peor cuando uno simplemente se casa y trata de esconder todas esas emociones, todos esos sentimientos, todos esos dolores. En realidad no ayuda. Y obviamente en el momento que uno está pasando por eso le dicen, si la mamá está bien, el niño está bien, pero uno cómo va a estar bien si uno no puede dormir, uno cómo va a estar bien si uno no sabe lo que está haciendo. Em, es difícil, es muy difícil, pero es también, hay que poner de parte de uno y buscar esa ayuda afuera. Hay que buscar esa red de apoyo. Hay que ser honestos y decir, me está quedando grande. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en decir, necesito ayuda. Así que fuerza, madres, las pasando por eso y ténganlo presente, las que están pensando en llegar a ser madres. Saben que por cualquier cosa que les pueda ayudar con mucho, mucho, mucho amor. Y bueno,
ahí les dejo este nuevo episodio. Espero seguir alimentando este podcast con más cosas para que siga ayudando a más gente. Les mando un abrazo de todo corazón. Gracias por ser, gracias por estar. Hablamos luego. Hasta pronto.